Buenaldó, por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica Silva Enríquez. El programa La Cultura, Viva la Cultura, de vinculación con el medio, la Fundación Centro Cultural Lo Prado y la Fundación Casa de los 10, que es nuestra anfitriona. Y hoy día tenemos como invitada a Bárbara Perelman. Se la voy a presentar de inmediato y después le vamos a dar curso a la presentación. Buenas tardes, Bárbara. Antes de presentarte, te saludo. Hola. Hola, hola. Bueno, Bárbara Perelman se formó como pianista en la Escuela Moderna de Música, principalmente con los maestros María Iris Radrigán, Elena Weiss, Gabriela Pérez y Carlos Boto. Fue becada por la Fundación Andes, titulándose como instructor del instrumento mención piano con distinción máxima. Simultáneamente cursó la carrera de diseño y comunicación social en el IPS. Tuvo una trayectoria y tiene una trayectoria de profesora de piano en distintas instituciones que han ayudado a la formación de los músicos en Chile, como la Escuela Moderna de Música, donde estuvo a cargo del área clásica. Ahí también fue clavecinista del grupo de música antigua de esa casa de estudios. Estuvo también en las carreras de canto popular y danza en la Universidad de las Américas. Y bueno, como profesora particular, ha enseñado tanto en el área de la música docta como la música popular, y destacando que varios de sus estudiantes han obtenido los primeros lugares en concursos de piano en el país. Ha sido evaluadora de proyectos de fondos de la música. Actualmente cursa el magíster en interpretación en piano en la Universidad de Chile, bajo la tutela de la maestra Paulina Zamora, y básicamente estudiando la obra del compositor chileno decimonónico Federico Guzmán, pero Bárbara sé también que ha estudiado el repertorio de otros compositores chilenos, por ejemplo, como la he escuchado yo interpretar obras de Cristina Soro. Así que bienvenida esta noche, Bárbara. Gracias. Y ¿Te vamos puedo a hacer dos correcciones de lo Muy que bien, dijiste? muy bien. La primera es que yo estudié paralelamente diseño y la mención es comunicación visual, no social, porque es diseño gráfico. Y lo otro es que yo no enseño música popular, yo soy absolutamente clásica y no tengo idea de música popular, así que, porque por ahí tú dijiste. Sí, sí. Sí, o sea, he tenido alumnos que se han dedicado después a la música popular gracias a la base clásica, pero no soy popular. Ojalá tuviera la soltura que tienen los populares. Gracias por la aclaración, así queda todo más preciso. Y Patricio nos va a compartir un video de una interpretación musical de Bárbara para que veamos parte de su oficio como intérprete.
Gracias, Patricio. Bárbara, comencemos un poco con el autor, pues ya que es un autor que está investigando, es un autor, creo yo, también no muy difundido. Pocas veces hemos hablado aquí en el coloquio sobre los compositores chilenos, así que démosle un poco de cuerda a eso. Sí, es una pena porque
Este autor, que nació en 1836, venía ya de una familia de músicos. Su papá era músico, su tío era profesor de piano, tenían una imprenta, una editorial de partituras. O sea, era una familia muy importante en el nivel musical santiaguino. Y llegó a Chile un compositor que se llama, y pianista, Gottschalk, que era de Estados Unidos, y él descubrió a Guzmán, o sea, él vio su talento y le dijo que se fuera a Europa, que donde estaba Chopin, donde estaba todo pasando en París, en el romanticismo. Entonces Guzmán parte para allá y tiene clases y da conciertos y tuvo mucho éxito ya allá. Y volvió a Chile después de algunos años, pero como héroe nacional. Entonces era como el listo, el Chopin chileno que llenaba los lugares de concierto, lo invitaban, era muy querido por la aristocracia, la música de salón, obviamente, las tertulias. Y, y después pasó absolutamente al olvido. Es increíble eso. Eh, Sí, justamente uno cuando va a la literatura encuentra esta idea de que Soro, el primer compositor chileno, ¿no? Entonces, como sorprendente el dato. sí, bueno, también está José Sapiola, o sea, y hay un montón más, y mujeres. Se cree que esto fue porque cuando se formó el conservatorio, no sé, 1930, ponte tú, cuando el conservatorio pasó a ser parte de la Universidad de Chile, pasó a la parte académica, y un poco antes incluso, se cree que no fueron reconocidos porque ellos no tenían un pasado académico, sino que entonces los veían como aficionados. Entonces, que además que este como canon musical, o sea, de los compositores chilenos, fue formado en realidad por una élite de clase alta, también académicos. Entonces, como que seleccionaron quién pasaba a ser parte de esta importancia de compositores chilenos. Entonces, en el fondo, lo que se está tratando ahora y lo que yo también quiero es como hacerle justicia. Y, y por ahí la otra vez te escuchaban en un día del patrimonio en la sala Isidora Segers tocar a Cristina Soro. ¿Cómo el tema de la composición y las mujeres en nuestro acervo? Chuta, es difícil. La verdad es que yo por pura casualidad, o sea, me pidió que lo tocara alguien, una musicóloga. Me mandó las partituras y yo no la conocía. Y bueno, nadie la conocía. Y, y no conozco más de ella, sé que tiene obras para canto, pero para mí fue una sorpresa porque era muy bonita la pieza que estudié, muy linda. Ahora, claro, las compositoras chilenas, hay varias, yo no sé ahora bien de memoria cuáles son como las más importantes, porque todavía están además en un nivel de... O sea, ya se han editado montones de partituras, están todas catalogadas y todo. Y como te decía, los musicólogos están trabajando montones, sobre todo musicólogas, en rescatar todo esto y en visibilizarlas también. Pero también pasa un poquito esta cosa de ese canon que yo te decía, que dentro de los compositores, y esto pasó a nivel de todas partes, tampoco entraban ni las mujeres, ni... No había, ¿cómo se llama? Espérate que se me fue la onda. Bueno, pero no figuraban las mujeres, ni los homosexuales, ni los, no sé, las minorías étnicas, todo eso que ahora se está tratando de poner a la luz y de Sí, reconocer. sí. Y en el caso disculpa que te insista con Guzmán, la influencia netamente del romanticismo en lo que has logrado ver. O sea, es absolutamente Chopin. Yo muchas veces hago como la talla, me piden que toque algo y yo toco. Entonces después me preguntan, ¿y qué es eso tan lindo? Algunos dicen Chopin, ¿cierto? Y yo digo, no,
es Federico Guzmán, un chileno, y quedan así como, chuta, ¿por qué no lo conocía? Y es divertido porque las ediciones de París de él, en la portada, está firmado como Frédéric Guzmán. Sí, es muy sintomático eso de que al chileno que destacó en ciertas áreas se le diga o el español o el mexicano y no el chileno. Claro, claro. Pero yo te lo digo con la similitud de Frédéric De Chopin, Federico. Frédéric Guzmán. Sí. Bueno, eh, Bárbara, y nosotros aquí en la conversación nos gusta un poco no solo mostrar que la música que interpreta o que produce el invitado, sino conocerlo un poco más de cómo se va dando la gestación de su proceso formativo. Y para eso lo llevamos un poco a los recuerdos de infancia, Uh, como cuál es la música que tú recuerdas que resultaba o que se oía en tu seno familiar. Si nos puedes contar un poco de esa experiencia más personal, ¿no? Íntima. bueno, se tiene que dividir en dos porque mis papás se separaron cuando yo era muy chica. Entonces, tengo como dos ejes musicales, porque mi mamá cantó siempre desde chica y todavía canta en francés, canta con guitarra, participa en festivales y canta súper bonito. Y la familia de mi papá, mis abuelos, los dos tocaban piano, tenían piano de cola en la casa, mi papá toca violín, todos sus hermanos también estudiaron piano y se escuchaba pura música clásica. Entonces tengo como las dos influencias musicales, pero bien distintas. Y si puedes profundizar algunos nombres en especial del cancionero que había, por ejemplo, en el caso de la música francesa o de los Uf, es que compositores en el otro caso. es difícil, pero lo que pasa es que, mira, nosotros estuvimos exiliados en la RDA y mi mamá era como la cantante oficial de todos los actos para los chilenos de solidaridad, etcétera. Entonces cantaba mucha música, Violeta Parra, Víctor Jara, lo típico, también música folclórica, y eso es más lo que nosotros escuchábamos, lo que ella cantaba. Y en la casa también se tenían discos, no sé, Silvio Rodríguez, un poquito lo típico, pero no era la única música que se escuchaba, también era todo tipo de música, pero siempre era como más música popular en la casa de mi mamá. Y en casa de mi papá, bueno, yo escuchaba harto tocar al hermano de mi papá, a mi tío, que tocaba súper bien, y por eso yo también quise estudiar piano, porque quería estudiar un instrumento y no sabía muy bien cuál. Mi papá me dijo ya. Me había prometido de chica que me iba a meter a clases de algún instrumento, entonces cuando llegó la hora me dijo elige. Y estuve, no sé, como un mes pensando qué podría hacer y no me decidía. Me gustaba como el cello, la arpa, todo un poco. Y escuchaba a mi tío tocar y, y también me dijeron que si es que estudiaba piano me podía cambiar después de instrumento, que iba a ser siempre una buena base para cualquier tipo de música que yo quisiera hacer. Y bueno, entonces decidí por el piano y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, no paré más. O sea, toda la vida he seguido tocando. Este tío no solo tocaba en el seno familiar, ¿no? También Sí, era un... no soy un médico, no, no, no era pianista, pero tocaba harto. Es que todos tocaban en esa familia. Sí. Y, ¿Y en qué momento, bueno, vuelven a Chile y por ahí empieza tu formación más sistemática de inmediato? ¿A qué edad? ¿Cómo Yo se dio el proceso? volví a los 13 años y ahí fue cuando yo me volví a conectar con mi familia, mi papá, porque como habíamos estado fuera, no estuvimos bien más alejados. Y como que eso me hizo como acercarme a la música clásica.
y me pusieron primero clases particulares con la María Iris Radrigán, que también había estado en Alemania, y después, por una pura casualidad, porque mi padrastro trabajaba justo, o sea, su ventana daba al jardín de la Escuela Moderna Antigua, la de Pío X. Entonces él me contaba que escuchaba ahí los instrumentos y había como una onda rica y me dieron ganas de entrar. Y eso fue como a los 6, 8 meses que llevaba ya había empezado. Y entré y me fue súper bien. Entonces empecé al tiro con exámenes y clase de teoría, y súper metida como la típica estudiante de instrumentos clásicos. 2 veces a la semana, en la micro, con la mochila, con las partituras. Y eso combinado con que llegamos aquí al colegio suizo, que en esa época el colegio era muy, muy exigente, bueno, todavía es, pero entonces igual era pesado hacer todo. Hay Y un después, hay un repertorio ahí de músicos clásicos con los cuales ya empiezas aparte del seno familiar, ya los que te impone, digamos, el estudio formal, cuáles son los que te empiezan a gustar en ese momento. bueno, es que, a ver, los que a mí me gustaban era cualquiera que a mí me regalaran un cassette con grabaciones, no sé, conciertos de Beethoven, cualquiera, no, como que no podía discernir mucho, pero de a poco y a medida que iba aprendiendo, obviamente los gustos eran los que te imponían un poquito los profesores, los que te decían. Entonces, obviamente el primero fue a Raúl, pero lejos. Y me pasó que justo vino a Raúl a Chile y hubo un día en que eligieron puros estudiantes de piano para ir a conversar con él y tocar, y qué sé yo, que era así como una especie de charla o de clase magistral, y, y me eligieron para ir, po. Y, pero era un lunes y nos fuimos a la playa y el domingo hubo una tormenta, camino a Quintay, y nos quedamos allá y no pude llegar, así que no asistí. Pero a Raúl era como lo máximo. Y de hecho todavía lo admiro mucho. Entonces fue como el primer así referente como pianista, más que como compositor. A ¿O mí tú te refieres a los compositores? Perdón. no, pero con esto de Raúl, me gusta esto de la memoria histórica y recuperar, porque la obra de Raúl tuvo un impacto mundial, ¿no? Yo viví un tiempo en Buenos Aires y los vinilos en los que grabó a Raúl eran como codiciados, ¿no? Disputaban las disqueras. No sé si en Chile tuvo ese reconocimiento que De era todas maneras. mundial. Ujú. No, sí, de todas maneras. O sea, siempre los profesores decían que estaba Pablo Neruda, Gabriela Mistral, y por qué a Raúl no. Como, pero que estaba a ese nivel. Y porque no solamente reconocido a nivel mundial, sino que más encima era chileno, entonces había como un orgullo ahí. Y yo creo, claro, dentro del ámbito de la gente que sabe más de música clásica, era conocido. Pero tienes razón que tal vez a nivel como más de capas medias o más populares, tal vez no se conozca, o no se haya conocido, pero yo creo que hoy en día es reconocido en todas partes, me parece. Y, y en este momento en que empieza tu formación como adolescente, ¿ya tú pensabas como objetivo dedicarte a la música o en ese momento solo te interesaba aprenderla, disfrutarla? ¿En qué momento aparece tu Para decisión? nada, para nada. O sea, me encantaba, pero también me gustaban muchas otras cosas. Entonces, y además que yo sabía que empezando a los 13 era demasiado tarde. Entonces la Elena Weiss, que era la directora de la escuela, me apuró, me hizo hacer varias veces 2 años en uno, como que encontró que yo tenía capacidades, qué sé yo. Pero cuando llegué a tercero o cuarto medio, me dijo, pucha, o te dedicas completamente, te sales del colegio y te dedicas a estudiar onda 8 o 10 de horas diarias y ahí
te dedicáis a pianista o no podís, ¿sí? Porque se supone que había que haber empezado por lo menos a los 7, 8 años. A pesar de todo lo que recuperé, entonces yo no me lo planteé tampoco como posibilidad. Estaba ahí. Entonces, igual a mí me gustaba la arquitectura, el diseño, mi papá arquitecto, mi abuelo arquitecto. Entonces, eh, igual postulé, cuando di la prueba de aptitud, postulé a la Chile, a la carrera de concertista, y fue divertido porque además había quedado un diseño. Entonces, pero como había que dar prueba especial, no se descalificaba, como se dice, no se borraban las otras carreras para abajo, ¿te acuerdas? O sea, si es que había prueba especial, uno todavía podía optar a las... Entonces fue súper divertido porque fui a dar la prueba y nos hicieron esperar, no sé, éramos montones de cabros, y a 3 nomás nos dijeron ya, vuelvan en la tarde a dar examen, a tocar, a 3. Y en ese rato yo estaba cerca de donde estudié diseño, que era en ese tiempo el Instituto Profesional de Santiago, que era de la Chile, cuando la Chile se dividió en estas carreras vespertinas, el pedagógico, y también se formó el Instituto Profesional de Santiago, y estaba súper cerca de ahí, estaba en la calle 18. Entonces me fui a ver como un poco qué onda, y me encantó la gente, me encantó todo, y postulé diseño y no volví a dar el examen. Entonces hice toda la carrera de diseño paralela a la carrera de piano, porque con la carrera de piano seguí igual. No como concertista, pero seguí dando todos mis exámenes, tomando todos los ramos. Y era un poco pesado, pero lo hice. Lo hice. Justamente como a veces nos acompañan estudiantes de música, o a veces gente que le gusta la música, pero que no tiene la experiencia formativa más rigurosa. Cuéntanos parte de la rigurosidad que tiene la música y cómo lo viviste tú? Ya, pero igual voy a seguir un poquito con el tema anterior, porque creo que es importante decir que yo nunca quise ni soy pianista, o sea, voy a sacar el magíster y todo, y toco cuando me piden, pero lo que a mí me gustó fue ser profesora de piano. Y me gusta mucho. Fui después profesora de la Escuela Moderna muchos años, me gusta como la cosa bien académica también, pero sobre todo el enseñar me encanta. Entonces puedo partir más a partir de ahí que como concertista. O sea, yo no soy concertista. ¿Entiendes? O sea, parto por eso. ¿Qué me habías preguntado tú? Ah, que qué le puedo aconsejar como a los alumnos que estudian como con respecto a la rigurosidad. Pucha, estás hablando con una alemanota neurótica que cree que... Yo creo que lo más importante es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar y estudiar. Es la única manera de aprender bien cualquier cosa, pero sobre todo los instrumentos y más en los instrumentos clásicos, necesitas mucha rigurosidad. O sea, porque es súper difícil, es súper difícil. Entonces, la única manera de avanzar es estudiando, es haciendo técnica, es siempre tratando cómo puede ser mejor, porque además lo entretenido no es, por lo menos para mí, no es el tocar cuando ya te sepas la pieza, sino que es todo el proceso desde que tú tenés la partitura hasta que ya te empieza a sonar, porque tú vas como estudiando y reestudiando y es como leer un libro mil veces y vas descubriendo cosas nuevas y otras y se te va transformando en otra cosa y vas madurando y así podrías estar años con una misma pieza y todo lo que pasa dentro de eso es súper enriquecedor, obviamente, y nada, pues te justifica la vida casi, porque está ahí, despierta pasión la cuestión. O sea, porque además, pucha, esto no me sale, ya tengo que estudiarlo, ¿cómo lo puedo hacer mejor? No, pero es que aquí, y etcétera, etcétera. O sea, está ahí todo el rato ahí con la máquina funcionando. Y eso es súper bonito porque además estáis haciendo música. Entonces está ahí
está ahí una cuestión como súper como espiritual, o como llamarla, así como para el alma, aunque suene súper cliché, pero es verdad que hay una parte de ti que está totalmente ahí involucrada, que no es solamente pensamiento, sino que es como el corazón, obviamente, como de los sentimientos, te lleva por ahí. Sí, vamos a volver a esto de lo espiritual en un rato, pero ya que mencionaste como, o sea, dos cosas. La primera, porque cuando el estudiante quiere tocar algo definitivamente, ¿no? Apurado así en tocar algo que suene bien, sacar la primera canción, no sé, la primera obra, es como un objetivo como muy inmediato que se propone el estudiante, ¿no? El éxito fácil. ¿Cómo se da esa No, pulsión en el proceso formativo? no, porque aunque sean niños, aunque sean adultos, tú empezáis con, qué sé yo, con una tecla, con un dedo, y empezáis con las cuentas y la lectura y el tipo de sonido que te suena igual, y al tiro los vais conquistando con la, con la técnica interpretativa del instrumento propiamente tal. Entonces, por ejemplo, ya en los niños hay muchos métodos con piececitas que son muy fáciles para los niños, pero el profesor está al lado haciéndoles un acompañamiento, ponte tú medio rockero, blues o qué sé yo, entonces al tiro les suena más entretenido y ahí se enganchan. Pero yo siempre le digo a los alumnos, generalmente cuando han partido chiquititos llegan como a los, no sé, como a los 13, 14 años de adolescencia, y que yo quiero tocar esto y lo otro, y entonces yo les digo, ya, pues, pero saca tú las partituras de internet, me las traes y dejamos un ratito, unos 5 minutos al final, porque tú ya tenés todos los conocimientos de lectura, de armonía, de todo para sacarlo solito. Entonces yo te ayudo a ver si está bien o está mal. Y eso es súper bueno. Porque generalmente se dan cuenta que pueden hacerlo y se aprenden, no sé, piezas, no sé, música, película, ponte tú de Amélie o cosas así. Y, y pasan a ser además como referentes e ídolos de sus compañeros, de sus amigos. Pero claro, ahí hay una diferenciación clara con la música popular, porque la música popular se enseña al tiro, en realidad mucho más haciendo música, o otra manera de hacer música. Entonces, es como cuando uno, no sé, yo no sé, toca guitarra y buscáis las posturas, cantáis, o cuando bailáis, es como, es súper distinto Además que cuando se ponen a estudiar música clásica, y a mí también me pasó, es como que de repente te tomáis el peso a esta tradición, así como guau, para atrás, y que uy, eres casi como un continuador de una línea, y que estáis eh, recibiendo algo de un maestro que lo recibió del otro maestro y del otro maestro, hasta llegar hasta el compositor, y todo eso es un mundo súper bonito, aparte de la belleza. Después, ponte tú, te vas metiendo en los distintos estilos, las épocas, diferenciar en los modernos, los románticos, los barrocos, etcétera. Y entonces la gente se encanta con eso. Interesante esto de recibir la herencia, ¿no? Como el peso de que se viene encima un patrimonio, ¿no? Y del cual empiezas a ser como un custodio de ese ¿Por qué legado, creéis que ¿no? tengo pánico escénico? No es solamente sentarse ahí y tocar, sino que son como 300, 400 años de así de una responsabilidad demasiado grande. A mí no me pasa cuando hablo de Platón, por ejemplo. Ah, chuta. Quiere decir que te crees mejor que Platón, entonces. Eh, y lo otro, tú señalabas un aspecto importante también porque tú has podido vivir de la música y vives con la música y dices tú, yo no me dediqué a ser intérprete, he sido básicamente profesora de piano,
pero además tú has tenido experiencias con las cuales, por ejemplo, has podido relacionar la música con lo audiovisual, o que te ha tocado ver hermosos paisajes acompañando. ¿Te Cuéntanos refieres a esa parte una de tu parte de vida. mi vida? Es mi lado B. Es que yo he ido 10 veces a la Antártica, he sido la pianista de un barco noruego y ha sido una tremenda experiencia bueno, por todo, por andar en barco, por andar en la Antártica, por el tipo de gente que va, por ser el músico de un barco, ha sido increíble. Y me ha pasado algo súper raro porque generalmente yo tocaba en las tardes música clásica un rato y en la noche me pedían, obviamente, porque el lugar era el bar y terraza, entonces que fuera algo así como más ameno. Entonces ahí yo me conseguía miles de partituras de los Beatles, de puros músicos, no sé, Frank Sinatra, y también me llevaba puros métodos que yo mandaba a pedir a Estados Unidos para niños de blues y jazz y cosas que fueran fáciles de leer porque había que estar mucho rato tocando. Y con eso me las arreglaba. De repente me preguntaban, ¿y puedes tocar esta canción? Y yo, mira, la voy a buscar en internet, me la voy a aprender y mañana la toco, pero no tengo esa capacidad de improvisación de un jazzista, ponte tú. Pero eso pasaba en el barco, que igual era muy entretenido, además que les repartía textos, entonces cantaban conmigo, como había muchas alemanas también, que les encanta cantar. Y lo loco que me pasó es que en los barcos, como es un lugar sin lugar, o sea, en que yo no conocía a nadie, eh, casi nunca me tocó un chileno, una vez nomás había un cocinero, ponte tú. Pero si no, nadie, y además yo me relacionaba con la gente en alemán, entonces como que me transformaba, me salía otra personalidad y me ponía súper extrovertida y habladora y divertida, y en el fondo era como casi la reina del barco porque era la pianista, pues así como el chiche del barco. Entonces era divertido y volvía después otra vez a Santiago, así como calladita. Era como que me sacaba así una máscara cuando me subía al barco. Eh, mencionabas tu experiencia más personal con la música, donde decíais que teníais como, dije, usaste el concepto de que te encontrabas con una experiencia bonita, ¿no? Desde la estética se utiliza el concepto de lo bello, de lo sublime, que es como esa emoción con la cual a veces nos pasa con la naturaleza, pero también el arte la puede producir. Eh, no sé si nos puedes contar un poco lo dijiste ya, pero extender un poco tu experiencia sublime, estética con la Sí, música. sí, yo también le llamo como experiencia estética, es como el gozar con lo que estás haciendo, un poquito que mira, yo no creo, soy absolutamente atea, no creo en nada, 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 o sea, soy como súper, bueno, como atea, po. Y criada más encima en un país socialista, entonces como que reniego un poquito de cualquier cosa que me refiera a algo que tenga que ver un poquito con Dios. Entonces, casi no te puedo hablar como de una experiencia mística porque entre comillas, mística porque no es superior, porque es uno que la produce, para mí no hay un más allá que me está produciendo esa experiencia o que yo esté predestinada para vivir esto, sino que es una cosa netamente, no sé, yo lo veo también súper humano, ¿ah? O sea, yo reconozco que, no sé, un animal no puede hacer música, un ser humano nomás, es que está ahí relacionando tantas capacidades humanas, que es mezclar esta parte como racional con la parte física, con la parte más interna, con la música en sí, refiriéndome a melodía, ritmo, armonía, que, que eso es como suficiente para conquistarme y para ser como casi
mi razón de vida tal vez, o en donde me oculto en los problemas. Por ejemplo, el otro día yo le comentaba a mi papá que me había preguntado a mí misma, pucha, ¿estaré perdiendo mi vida estudiando 3, 4 horas diarias? Pero todos los días llevo tantos años. Y le dije, y después me respondí que no, que me encantaba y que valía la pena. Entonces, así como tú dices, el ver un bonito paisaje, ponte tú, sí, se parece un poco, pero en esto uno está mucho más como involucrado, está ahí dentro, porque tú lo estás produciendo. No es esa como experiencia de, ¡ay, qué lindo lo que estoy viendo! ¿Entiendes? Tal vez me podría pasar escuchando un concierto, pero tocando yo es un poquito distinto. No sé si se entiende. Sí, sí, no es lo mismo la experiencia cuando la padecemos que cuando se produce el concepto que usaste tú, ¿no? Y en este caso, la música la puedes padecer y también producir. Y cuando dices tú, profesionalmente me he dedicado a la formación y en música, básicamente lo que se llama la música clásica, ¿no? Hay un legado, tú dices, tengo un legado encima que yo siento, pero también lo vives tú como un legado que debe continuar, eh, lo, lo profesas como que eso se deben formar nuevas generaciones donde ese legado continúe, o no te sientes responsable con eso. No, de todas maneras, pero hay que tener cuidado con esto de las tradiciones y lo que tú estás enseñando y lo que te enseñan, porque dentro de este mundo hay mucho de ponte tú, las distintas escuelas pianísticas, que el uso del brazo, si es que es más de dedos, hay un montón, y además el cómo debes enseñar y qué debes enseñar, o sea, hay como distintas escuelas, distintas tendencias según las épocas, según el país también. Entonces es súper difícil, o sea, yo trato a los alumnos decirles que lo que yo les estoy diciendo es súper discutible, que yo lo enseño de esa manera y a mí me lo enseñaron a mí, pero después, porque yo misma tuve muchos maestros y cada uno me enseñó las mismas cosas totalmente distintas. Y no solamente técnicamente, sino que conceptualmente, todo era distinto. Ponte tú, no sé, si Bach hay que poner pedal o no. Unos de todas maneras, otros solamente para ligar y otros, pero no, jamás, como se te ocurre, tiene que sonar igual que un clavecín. Entonces, que hay como todo una, entre comillas, filosofía, pero en realidad o sea, basta con ver todas las ramas de la musicología para saber todo tipo de interpretaciones. O sea, es un problema en realidad como medio filosófico, sociológico, étnico, histórico, que, que hay que tener cuidado con los alumnos, pues, hablarles un poquito de la relatividad, pero bueno, a veces no es inevitable. Yo les digo, mira, puede ser que otros lo enseñen de otra manera, pero yo te lo estoy enseñando así y tú lo vas a hacer así, porque todavía no tienes la madurez como para decidir otra cosa. Pero más adelante tú me puedes decir, no, es que esto es mejor así y qué sé yo, según otros criterios o que estén de moda, o que se le ocurran, que sea una persona súper creativa, o porque se le da la gana nomás de tocar las cosas de cierta manera. Porque dentro de la música clásica está muy el cómo debe ser, el cómo lo hacía. Entonces tenéis que estar siempre adivinando de cómo Cresta lo concibió Beethoven, ponte tú. Cuando eso no se sabe, no hay grabaciones de él, está la pura partitura. Entonces hay descripciones. Entonces tú tienes que inventar un mundo, que esa es la interpretación. Y de partida lo tengo que tocar realmente como lo tocaban en esa época o como yo lo siento. Si yo lo toco como yo lo siento, como se me ocurre, me van a tirar tomates en una sala de concierto. O si me pongo a bailar, ¿entiendes? Entonces, como que les explico el peso de la tradición, la importancia y
les digo también que es súper relativo. Sí. Han dicho algunos filósofos que sin la música no podríamos soportar la existencia. No es literal, pero podríamos reducirlo a eso. Tú hace un rato decías, a propósito de, de la ausencia de creencias, por ejemplo, en un soporte que podríamos decir religioso, metafísico de la existencia. El arte, la música, ¿te han servido para ese soporte de la existencia abrumadora? Sí, pues, absolutamente. Como te decía, es como también mi escondite, mi lugar de que uno saca, saca para afuera un poquito lo que te sostiene, por esta potencia que tiene. Eh, yo creo que a todas las personas que tocan música o que tienen condiciones musicales y han desarrollado en algún área, les pasa lo mismo. Porque o sea, siempre me ha pasado que la gente que es como músico, como de adentro, así realmente, y que es muy fácil enseñarles, porque lo tienen. Hay una cuestión así como que vienen los genes. Estoy segura que todos lo disfrutan y lo viven también como una experiencia de vida, aunque sean aficionados. No sé si en todas personas, las personas superará como la experiencia religiosa, ponte tú, para nada, pero creo que sí tiene ese potencial. Eh, Se ha dicho de que se ha desplazado un poco la noción de que Chile es país de poetas y se ha instalado un poco que Chile es país de músicos, y uno ve en el contexto de la música popular una proliferación de muchos creadores musicales. Eh, yo desconozco el panorama en el caso de los músicos, por una parte, la calidad de los intérpretes de los músicos chilenos de las nuevas generaciones o de alguna generación que tú quieras destacar en particular, y lo mismo en el caso de, no de solo de intérpretes, sino que de productores musicales, de creadores musicales en ese ámbito. Si nos Eso puedes compartir un análisis. es difícil para mí porque no es tan distinta el área popular de la clásica primero que nada y la popular yo no sé mucho, la verdad. Más de lo que de repente he visto en los proyectos o qué sé yo, mi hija y su pololo, él es productor musical, entonces ahí me voy enterando un poquito lo que pasa. Pero, o sea, parto por contar de que hay excelentes músicos chilenos, tremendos músicos chilenos. Y en el área clásica de todas maneras, hay muchos. Y sabes qué, es súper bonito, porque en Chile hay como 500 o 600 orquestas juveniles a lo largo de todo Chile, sobre todo en pueblos chicos, lejanos, no sé, en Cochamó, no sé, Hornopirén, por decirte algo. Y, y de ahí han salido muchos músicos, o cabros de, no sé, de aquí, las orquestas de La Pintana, ponte tú, o sea, de los barrios más pobres, las orquestas han pasado a ser súper fundamentales ahí para las familias y para los mismos niños, porque, porque muchos han tomado la carrera. O sea, han sido, yo conozco a una chica que es clarinetista, que es excelente, conozco cabros que tocan corno, trombón, y todos han salido de esas orquestas. Entonces lo que les pasa casi siempre es que se destacan dentro de la orquesta o se dan cuenta que les gusta, y además el director siempre los cacha que son buenos, entonces siempre hay profesores que mandan de Santiago a las distintas orquestas, es como distintas instancias en que los cabros se van desarrollando, y ya cuando quieren estudiar generalmente se vienen aquí o a la Chile o a la Católica, y después generalmente se van para afuera. Generalmente ganan beca y eso es súper bueno acá. Y hay mucho cabro que está ahora en Europa triunfando. Súper bien, súper bien. Cantantes también, cantantes líricos.
Entonces yo creo que la materia prima está, pero no creo que Chile sea así como país de músicos, o sea, Argentina también y no sé, otros países lo mismo, la verdad. No creo que tengamos una superioridad musical. Pero hay un diagnóstico que a veces es invisible, ¿no? O se habla poco de esta como extensión que hay de la música y del desarrollo de la música, de la formación Sí. musical en el Mm. territorio y no solo ligada a las universidades o a la academia. Hay aquí un reconocimiento, por ejemplo, eso depende de la FOGI, Sí, de la FOGI. ¿sí? Sí, Ujú. sí. Pero ¿sabes qué? El problema yo creo que un poquito es otro. Es que no tenemos una cultura, por lo menos la música clásica, de conciertos. O la hay, pero hay muy poca gente que va a los conciertos. Y eso es porque, primero que nada, porque o es en el centro, porque es a la hora del taco, porque es caro también. Y no hay muchas instancias de concierto. Igual hay varios que son gratis y igual como que hay poca difusión y yo también diría que poco interés tal vez. O sea, creo que el problema es, como siempre, un poquito la falta de enseñanza en los colegios. O sea, como hay una cuestión cultural también que hace que la música clásica todavía sea un público de clase más alta o más cultivado, de un nivel educacional más alto. Y bueno, pero esto de las orquestas es súper loco, porque eso como que se contrapone con lo otro, ¿cierto? Y eso es súper bonito lo que pasa con las orquestas. Pero igual no puedo no puedo dejar de decirlo, así como, pucha, a mí me gustaría ir toda la semana a 2 conciertos, ponte tú. Pucha, el municipal, hoy ¿cuánto está? 45 lucas la entrada, chuta, un poquito caro, así como ya, me voy arriba a la galería. Entonces ya al final de puro pensar que el taco, que dónde voy a estacionar, que me van a saltar o cualquier cosa así, ya me quitan las ganas. Igual llegan buenos músicos aquí a dar conciertos. Súper buenos, buenas orquestas. Sí. Hablemos un poco justamente de de lo que ha sido la vida para el músico. Bueno, en este caso tú vives de la música en este contexto de la pandemia, lo conversábamos un poco en off, pero para que quede grabado cómo ha sido tu experiencia de vivir de la música y vivirlo en este tiempo de pandemia. Te voy a contar algo que es curioso. Yo pertenezco a la ALAP, que es la Asociación Latinoamericana de Profesores de Piano. Tenemos muchos profesores de piano. Y a todos nos pasó con la pandemia que al principio nos asustamos y después a todos nos llegaron más alumnos. O sea, no dábamos abasto, nos mandábamos unos alumnos a otros y fue súper increíble ver que tanta gente tenía interés primero que nada. Y, y es divertido porque el otro día un amigo me dijo una expresión así como, pucha, tengo un amigo que es profesor de piano y gracias a la pandemia está forrado, así me dijo. No es que yo esté forrada, pero es verdad que para nosotros, y también lo he hablado con gente de otros instrumentos, también no, como que nos favoreció un poquito, porque la gente tuvo más tiempo, porque no tuvo que desplazarse a un lugar a tomar clases, porque la gente, además yo creo que había así como un peligro, así de qué va a pasar con la humanidad, nos vamos a morir todos, entonces mucho adulto como que se planteaba ya qué voy a hacer, qué me quedó pendiente. Y sí, me llegaban como 3 alumnos así, adultos que siempre habían querido y ahora como era justo el momento porque tenían un poquito más de tiempo, qué sé yo. Y también eh, los papás también metiendo a los niños en clases, a pesar de que estaban con los colegios online y no les gustaba mucho esto de que estuvieran tanto conectados, pero estaban conectados con música, pues y eso los saca del celular, de otras cosas. Así que la pandemia en realidad, así en resumen, para nosotros no fue un problema. Pero sí fue mucho más rico,
volver a las clases presenciales, volver a vernos, vamos a volver a hacer conciertos. Es como que ahora tenemos mucho más conciencia de la importancia del tú a tú, del verse, de lo real. Pero lo bueno es que aprendimos una herramienta. Ponte tú, yo en el Magíster tengo clases con una profesora en Estados Unidos toda la semana. Entonces, y tengo alumnos, un niñito ahora se me fue también a Estados Unidos, tengo alumnos online. Entonces tú puedes tener, no sé, alumnos de Punta Arenas. Eso ha sido bonito. Sí, se abrieron posibilidades que antes no estaban como presentes, y comento esto de que la música vuelve a funcionar como un soporte eh, del, de la existencia, como un cobijo, Claro. en el caso de haber vivido la pandemia, por ejemplo, cercano a la música. Fue un fenómeno, o al arte parece que fue un fenómeno o los que se conectaron con la tierra. Hubo como una búsqueda, ¿no?, de un soporte. Y lo otro que señalas tú, esto del reencuentro, yo estaba reacio con volver a la vida normal, estaba cómodo en la casa, pero ver el entusiasmo de los estudiantes y con el encuentro cara a cara y la relación más cercana, parece que hay una efervescencia de aprender, de saber. Sí, sí. Ojalá que dure. Sí. Y, y un poco tú has trabajado en el tema indirectamente o directamente en el tema de las políticas culturales, porque te ha tocado evaluación y ver cómo funciona la institucionalidad o parte de la institucionalidad musical del Estado en nuestro país. ¿Qué análisis nos puedes compartir de esa institucionalidad y cómo la ves hacia el futuro en un proceso, en un Chile que está cambiando? Sí, sí. El otro día una de las niñas que trabaja ya en el fondo de la música me contó, me escribió así, en WhatsApp que estaban tan esperanzados con este nuevo gobierno y con los cambios que se vienen. Y ojalá que sea así, porque las cosas parecieran como que se van a abrir un poquito más. Ahora yo no sé cómo, yo conozco bien el tema del fondo de la música nomás y la ventanilla abierta, y lo que te puedo decir es que hay muy poca plata. O sea, porque esto de que dicen, no, que esto está vendido, que hay pitutos y que no sé qué, y siempre alegan contra el Fondart. O sea, yo te puedo decir, a veces, no sé, teníamos 60 proyectos, tenía que dárselo a 15. Y eran todos buenos a lo mejor, o eran la mayoría buenos, y tú tenías que bajarles por una coma porque no había plata. Entonces tenías que casi que inventarles una justificación para no dárselo. Y entonces, y más encima dentro de eso, habían una cantidad de Santiago, otra cantidad de regiones. Entonces, es súper, súper difícil esta distribución de esas platas, porque es muy poca, pero realmente poca. Eh, pero también, por ejemplo, en ventanilla abierta se le daba a mucha gente. Uno postulaba para tener pasajes y alojamiento dentro de Chile, y había otro internacional que era pasajes para el extranjero. Entonces, si te invitan, qué sé yo, a tocar, no sé, en Francia, ponte tú, aquí te dan plata para el pasaje. Y eso funciona súper bien. Y lo que yo veo también, lo que vi ahí es que hay mucha gente también trabajando en cultura, en gestión cultural. Hay muchos magísteres, muchos cabros que están haciendo muchas de estas casas culturales en los pueblos chicos, en las ciudades, corporaciones culturales, eh, que es un tema importante. Yo no te puedo hablar mucho, ponte tú, de la cosa municipal. Yo conozco bien el caso de Colina, que tenían orquesta y que se hacía bastante, pero uno siempre quisiera que fuera más, que se le diera más importancia, sobre todo, que, que, que se valorara más también. Hace un tiempo se estaba instalando, ¿no?, en las políticas públicas el concepto de la generación de audiencias.
Sí. para la música, porque parece que había un diagnóstico precisamente crítico en torno a lo que era la audiencia de ciertos nichos de producción musical. Bien, te voy a leer unos saludos que te han dejado ¿En gente serio? que está en la transmisión. ¡Ay, qué plancha! Por ejemplo, Han Schuster dice, excelente, grande, Bárbara. Está Carla Calisto, gracias por esta actividad. Y estudiar y no frustrarse en el intento, comenta a propósito de la pregunta de hace un rato. Ignacio Milesi también deja un saludo. Gracias. Y yo te agradezco la posibilidad que nos diste hoy día de conversar contigo para seguir como... Nos importa mucho recoger aquí que el músico tiene también una capacidad de análisis, ya lo que enfrentamos al músico en estas conversaciones, a eso, que el músico es un ciudadano como lo es cualquier ciudadano, ¿no? Así que te agradezco, Bárbara, Sí, yo la también te entrevista. agradezco mucho haberme invitado. Nunca había participado de algo así. Y no, Al muchas gracias. principio se asustan los músicos, después fluyen. Parece, ¿ah? Uno agarra papa. Pensé que Después estaba en fluyen. el barco. Ya, pues. Así Ya, es pues. que nos despedimos de quienes nos acompañaron y muchas gracias, Bárbara y Patricio, por habernos acompañado esta noche nuevamente. Y será hasta pronto. Gracias. Chao. Chao, Bárbara, que esté muy bien. Gracias.